¿sí? Es su plática magistral. Está abriendo una línea de investigación aquí en México que hacía mucha falta y que nos ha dejado anonadados a muchos. Ella estudió Psicología Experimental en la Facultad de Psicología de la UNAM, realizó la maestría en Ciencias en el Instituto de Neurobiología y el doctorado en Ciencias Biomédicas también en el Instituto de Neurobiología. Su proyecto de investigación es describir los correlatos cerebrales de la cognición social en perros, y sus intereses de investigación son las neurociencias cognitivas y la cognición animal. Disfrútenla y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Venir del Querétaro hoy es siempre una aventura, entonces por eso todavía estoy un poco acalorada y todo. Pero también les voy a contar un tema muy interesante, que es acerca de los perros. En todo este marco de la etología, algo que por mucho tiempo se dejó de lado fue a los perros. Y ahorita vamos a ver que incluso fue gracioso porque los dejaron de lado. Entonces, esta es parte de mi proyecto de doctorado que realicé en colaboración con Raúl Hernández Pérez y mi tutor Luis Concha, que es el mejor tutor del mundo. Y algo que siempre digo, porque hay muchos estudiantes, es que para tener una vida feliz elijan un buen tutor. Y este tutor fue una maravilla porque siempre estuvo dispuesto a arriesgarse. Mi tutor es experto en epilepsia en humanos. Y entonces dijo, vamos a hacer algo diferente. Sigue siendo experto, pero también fue muy buena persona. Bueno, entonces empezamos con una frase inspiradora del laboratorio del Dr. Microsi. Entonces, si tenemos el reto de entender la mente de las otras especies, ¿por qué no elegir a nuestro mejor amigo para este desafío? Entonces, es una maravilla. El primer autor de esta revisión, el Dr. Microsi, es el mejor laboratorio que estudia cognición en perros. Son húngaros. Y entonces escribió una revisión de lo que llevaban, los nuevos retos y todo esto. Y esa fue su última frase. Entonces, estarán de acuerdo que es una frase que enamora. Entonces, cuando leí esa frase dije, bueno, hagamos un doctorado de eso. Y entonces, así empezó todo. Ahora, hoy en día parece que vivimos en una época donde hay este resurgimiento de interés hacia las habilidades cognitivas de los perros. Y eso es muy inspirador, porque como ustedes saben, muy probablemente la historia de los perros, a ser estudiados en laboratorios, empezó de cierta manera con los célebres estudios de Pavlov, una manera muy invasiva de estudiar a los perros y dejando de lado mucho de lo que es la complejidad de los perros para centrarse en un pequeño aspecto. Tiempo después, también desde la parte de psicología, muchos de los estudios que se han hecho con perros es dañándolos, tal cual quitas un pedazo de su cerebro y ves qué pasa. Entonces, parece ser que gracias a la etología en este encuentro de hoy, es una maravilla que lo que más nos da la etología para el estudio de los perros es un método respetuoso hacia la especie. Y eso es invaluable, porque imaginen tener que estudiar a una especie a la que respetas, que te parece interesante, y hacerle daño a la vez a individuos. Entonces, por ejemplo, este laboratorio dice, en ese laboratorio consideran que no hay ninguna pregunta científica que avale o que justifique hacerle daño a un individuo, a un perro en este caso, porque se estudian perros. Estoy totalmente de acuerdo con ello, y además también hacerlo de una manera respetuosa nos puede dar conocimiento que de otra manera no podíamos adquirir, simplemente porque los perros están estresados. Entonces, si tú mismo estás estresado y te dicen, estás en un secuestro y te ponen a hacer una prueba de memoria, seguramente vas a salir muy mal, porque no es tu prioridad. Entonces, eso es algo que es muy bueno de esta época, que gracias a la etología tenemos una manera respetuosa de estudiar a los perros en este caso y a muchas otras especies, y de manera no invasiva y que no les represente un problema a ellos. Otra cosa es que es un loop que se retroalimenta. Parece que es el espíritu de los tiempos, donde estamos más interesados en conocer a los perros, pero entre más interesados estamos, generamos nuevo conocimiento que hace que las personas revaloren más a los perros, y creo que es una maravilla y es un loop que podemos continuar, y va, además de darnos mucho conocimiento científico, también creo que podemos generar un impacto en la manera en la que la sociedad trata a los perros y cómo interactúa con ellos. Entonces, es un proyecto muy bueno. Ahora, después, etológicamente, el primer interés fue por los lobos. Si quieres estudiar un cánido, pues estudia un lobo, tiene un cerebro más grande, está más interesante, vive en un ambiente natural, decían en ese entonces. Y a los perros, como en los 40s, los empezaron a estudiar un poco, pero solamente en relación a los lobos.
de esta manera etológica. Entonces decían, a ver, ¿cómo sabemos eso de la conducta de los lobos? Vamos a ver otros cánidos. Pero entonces solo lo hacían en esta vía de comparación, y a veces la manera curiosa que les digo. Los etólogos de ese entonces, algunos etólogos, consideraban que los perros eran una especie artificial. Y entonces, como ustedes saben, es muy importante para la etología estudiar el ambiente natural de la especie. Y decían, ¿y qué con los perros? ¿De dónde es su ambiente natural? Estaban aquí contaminados con nosotros. Pero esa es la maravilla. Hoy en día, y desde hace tiempo, se asume, y es un consenso, que el ambiente natural de los perros es con nosotros, los humanos. Y entonces, se dan cuenta, ahora tenemos la manera etológica de estudiar una especie en su ambiente natural, y están aquí con nosotros. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas y de por qué los perros han generado interés últimamente. Arriba se fue, pero una vez viene esto, ¿no?, con los lobos. Y después, en los 90s, hay un parteaguas. Empieza la etología cognitiva, que de manera poética, Beckhoff decía que es estudiar la mente y el corazón animal. Entonces, Beckhoff, ahí todavía los perros estaban en algunos laboratorios, y en el mundo todavía hay laboratorios que mantienen perros, pero ahí dijo, no, es que no puedes estudiar al perro en un laboratorio, es un ambiente muy artificial y no va a desplegar sus conductas naturales. Entonces es un parteaguas porque dicen, podemos estudiarlos fuera de este ambiente, que normalmente en la ciencia se suele ver como el ambiente idóneo, porque tienes todas las variables controladas. Entonces sabes qué comieron, cuándo nacieron, a quién vieron, a quién conocen, a quién no, y entonces eso te permite tener mayor control de tus experimentos. Pero cuando estudiamos niños, cuando estudiamos humanos, dejamos de lado esas variables por el bienestar de los individuos. Y bien podemos hacer lo mismo por los perros, y tenemos también resultados muy interesantes. En este aspecto hay un artículo que muestra cómo los perros de laboratorio, eran perros que estaban en jaulas en laboratorio, y cada vez que entraba un humano se estresaban, porque no los saludaba el humano. Entonces parece que para los perros estar en un ambiente donde podrían tener contacto con un humano, además tienen menos contacto dirigido, nada más como que las personas pasan, los estresaba, y eso seguramente afectaba los resultados que tuvieran. Después, bueno, eso lo propone Beckhoff y se acepta. En 1998, ahí ahora sí se empieza como de lleno a estudiar a los perros por sí mismos. No en comparación a otros, sino queremos saber más acerca de cómo piensan. A eso se refiere la parte de cognitiva, en etología cognitiva. Entonces queremos conocer los procesos, los mecanismos que subyacen a los procesos cognitivos de los perros, como la percepción, la memoria, la toma de decisiones, cómo interactúan con su mundo. Bueno, un comentario rápido. Hace años mi mamá dijo, te equivocaste en todo, eres como psicóloga de animales. Entonces es esto, básicamente es ver lo que estudiamos en humanos, todos los procesos psicológicos, y verlos en los perros en este caso, o en cualquier otra especie, que en caso de primates es muy conocido. Bueno, entonces en el 98 hay dos laboratorios que a la vez reportan algo muy interesante y muy simple a la vez. Imaginen que tienen dos recipientes, y la tarea del perro, que está a distancia, es que ustedes le señalan cuál tiene el premio, y entonces el perro tiene que elegir uno de los dos. E incluso si ustedes van en el metro y señala a alguien hacia un lado, tenemos la tendencia a voltear, porque entendemos que el señalamiento es una clave comunicativa. Entonces, los perros también lo entienden. Cuando señalas, eligen ese recipiente, incluso cuando se controlan otras variables como el olor o el aprendizaje. Es decir, los perros entienden nuestras señales comunicativas. Otra gran señal comunicativa, que es de lo que va a tratar básicamente la plática, son las caras. Pues comunicamos un montón de información a través de las caras. Pero bueno, en el 98 la maravilla fue el señalamiento. Entonces, los dos laboratorios lo reportaron, y esto fue muy, muy, muy interesante, porque otras especies, como los primates no humanos, especialmente los chimpancés, por ejemplo, que son un modelo muy utilizado en psicología comparativa, no entienden el señalamiento. Entonces, si tú le señalas en la misma tarea, los chimpancés no eligen la que le señalamos, porque ellos no entienden nuestras claves comunicativas, porque en el ambiente en el que ellos evolucionaron, la comida no se compara, los otros chimpancés no te dan así como, ay, mira, ahí es la comida, ve por ella. Entonces, es muy interesante cómo una especie muy cercana a nosotros filogenéticamente no entiende este signo de señalar, y en cambio los perros, que son tan lejanos filogenéticamente, sí lo hacen. Entonces, desde aquí fue un parteaguas en el 98. Estas son algunas de las ventajas que nos da estudiar perros. Primero, debido al proceso de domesticación, el contacto con los humanos no los estresa.
Es diferente justo estudiar a chimpancés, que no es natural en su ambiente tener humanos. Entonces, eso es una gran ventaja. Otra es que podemos hacer comparaciones de su desempeño con otros cánidos, por ejemplo, los lobos o los zorros. Y así podemos saber qué parte es evolutiva por la filogenia y qué parte es resultado del ambiente. Tienen habilidades únicas, como ese señalamiento que les comenté, y también lo que hablábamos, que el ambiente natural les da menos problemas de bienestar. Y ahí también podemos tener un mayor tamaño de la muestra, es decir, tener más individuos que estudiar, porque tal cual le dices a las personas, vamos, ¿quieres ir al laboratorio y que estudiamos a tu perro? ¿Nos quieres hacer un experimento? Y las personas están muy interesadas en saber qué saben sus perros de la vida. Entonces, esas son muchas ventajas que tenemos. En les quiero enseñar un pequeño video de cómo se estudia el apego, porque el apego ha sido muy importante en el estudio de los perros. Supongo que no tiene sonido, pero lo importante son las imágenes. Entonces, es una prueba tradicional para estudiar el apego en niños. Aquí estaba el niño, esa es su mamá, o su cuidadora principal. Y entonces los dejan en un cuarto, aquí ven en qué cuadrante está, tiene cositas para que se entretenga, y ven cómo es su conducta cuando su mamá está ahí. También funciona con el papá si el papá lo cuida, tiene que ser solo mamá. Entonces, como pueden ver, el niño tiende a explorar y se siente seguro, se considera que tiene seguridad porque es su mamá. Llega la extraña, y ahorita va a pasar algo interesante. La mamá se va cuando el niño se descuida. Ajá. Y entonces cuando regresa le hace fiesta. Y se dan cuenta que cuando la mamá no estuvo, en general lo que se nota es que explora menos, está como más angustiado donde está su cuidador. Y entonces eso lo consideran una prueba de apego. Eso muestra el tipo de vínculo que tiene el niño con su cuidador. Y entonces hacen el mismo experimento con cuidadores de perros. Y el perro entonces está distraído y es cuando la persona se va. Entonces, como todo el mundo sabe, cuando llegas te hacen mucha fiesta. Es la mejor manera de ver que tu perro te tiene apego. Déjenme ver si dejé la parte divertida. Tal vez dejé la parte divertida, o tal vez no. Ahorita les enseño la parte. Con gatos, nada más como curiosidad. Entonces explicando la tarea, por qué los gatos son tan diferentes. Ella es la extraña, por cierto. Solo era una curiosidad, no odiamos a los gatos. Y justo la idea del apego es que estableces una relación importante que es cuando en época de infancia es cuando eres vulnerable. Y como todos sabemos, los gatos son muy, muy independientes. Y además, algo muy importante, porque los gatos y los perros son tan diferentes, es su historia evolutiva. Entonces los felinos y los cánidos tienen maneras, por ejemplo, de alimentarse muy diferentes. Los felinos tienden a la soledad y los cánidos sí están más en manada. Entonces, a partir de esas habilidades que vienen de la evolución es que se construye la conducta que hoy en día vemos en perros y en gatos. Entonces, por eso son diferentes. No odiamos a los gatos, solo son graciosos a veces. Y luego, entonces,
Una de las cosas que se aprendieron de ahí muy importantes, de este que les había enseñado del anterior, es, si quiere, cuando pruebas a los perros en el laboratorio haciendo otros experimentos, tienes que tener en cuenta cómo son, cómo están cómodos. Entonces, aprendimos mucho del apego. Para entender la conducta de los perros, necesitas tomar siempre en cuenta el apego que generan con los humanos. Los perros son muy especiales en comparación a los humanos porque, por ejemplo, los niños tienden a generar apego con sus cuidadores y uno de adulto también, pero menos. Cuando eres sano es menos, ¿no? Entonces, pero puede ser como quieras. Pero, en general, las especies no suelen generar apego cuando son adultos, pero los perros sí. Entonces, recuerden que si adoptan un perro adulto, es fácil que el perro se adapte a ti y genere esa conducta de apego. De hecho, hay un experimento un equipo de investigación argentino que encontró que bastaba con ir a un albergue por 10 días y acariciar un perro e interactuar con él media hora para que el perro ya generara apego hacia esa persona. Entonces, parece que es una manera que tienen de adaptarse justo a un ambiente humano donde necesitan de los humanos para cooperar y obtener los recursos necesarios. Entonces, sabemos eso. Gracias a esto y a este enfoque respetuoso, entonces sabemos que no puedes probar a los perros aislados. Entonces, imagínense que se va a la cuidadora, no conoce a la extraña y le pones pruebas. Va a estar más preocupado por dónde está, porque me dejaron, ¿qué hago aquí? Entonces, lo que uno tiene que hacer es generar apego con sus participantes e intentar a la vez interferir lo menos posible, pero más bien no interferir en los resultados del participante. Entonces aquí los que les quiero mostrar es una manera en la que el equipo de investigación de Viena resolvió este problema. Aquí este es un perro genio, ¿no? Para empezar, les dicen que si tocas un ítem te va a dar un premio y si tocas el otro no. Ajá. Y entonces es lo que tienen que aprender. Pero aquí lo importante es que se dan cuenta que ahí están los cuidadores, pero hay una barrera para que no interfieras, pero los participantes se sientan confiados y puedan hacer la tarea que les pides. Entonces es divertido pensar en cómo puedes generar las condiciones para que sea bueno para todos. Es lo que tenían que aprender. Entonces creo que ahorita va a pasar el perro genio, que casualmente es un border collie. Y entonces aquí lo que les enseñan muy interesante es, tienen que hacer un proceso final. En el teléfono, le debió de haber dado premios según eso, ahorita nos explican, espero. Entonces, fíjense, está lejos y no interfiere. Hay premio en ese. Y entonces el otro debería de no haber premio. Eso es fácil, pero ahorita ya verán el nivel de complejidad. ¿Se dan cuenta que ahora es uno diferente y uno antiguo? Entonces ya aprendió que ese no da premio, pero el otro es nuevo. Y hace la inferencia. Y luego hay otro difícil. Ese es nuevo de nuevo. Y ese fue el que aprendió que sí daba premio. Y en ese son dos que nunca ha seleccionado de los ensayos anteriores. Entonces aquí lo que probaron es cómo los perros pueden hacer inferencias acerca de lo que aprenden, para flexibilidad básicamente en su toma de decisiones. Y pues es un genio el experto del laboratorio. Ahora, ¿esto por qué es interesante? Esta habilidad en específico se considera que es así como los niños aprenden el lenguaje. Porque a nosotros nos enseñan cada una de las palabras que existen. Entonces, lo que se hace normalmente es que cuando escuchas una palabra nueva, ha de ser lo que no conoces. Entonces, si te ponen una serie de ítems y te dicen, sabes el nombre de 9 ítems, te dicen que traigas el ítem con una palabra que no sabes, y ahí hay una cosa que no sabes cómo se llama, pues ha de ser eso. Y entonces se supone que así es como aprendemos el lenguaje según los idiomas, y los perros también tienen esta habilidad, parece ser. Y después de esto, todo es más divertido, porque además de...
Ay, no me dejaron enseñar esa. Después de este tiempo, cuando todo empezó a ser interesante en los perros, incluso tuvimos perros celebridades. Entonces, en el estudio de los perros también tenemos nuestras celebridades. El de la portada se llama Rico, y lo que Rico es interesante... aquí ya está. Él fue el primer, un perro que se lastimó una patita y entonces tenía que estar meses sin actividad. Para un border collie eso está muy, muy triste. Entonces su familia se preocupó por el perro y dijo, vamos a llevarle juguetes y que aprendan los nombres, y no supieron cuándo detenerse. Y entonces cuando llegaron a los 200, vieron que el perro ya cuando se recuperó salió el nombre de 200 juguetes. No era un experimento, nada más era para tenerlo entretenido, y entonces se dieron cuenta de eso. Es alemán, fue alemán Rico, y además iba a televisión y hacía así como, miren, el perro que sabe hacer, y aquí se mostraba esta habilidad que les digo, donde podía recuperar el juguete, incluso aunque no conociera el nombre, haciendo una inferencia. Después, en Estados Unidos, un investigador adquirió un border collie específicamente para decir cuántas palabras puede aprender. 200 es el límite, eran 201, ¿cuántas pueden ser? Entonces, diario le enseñaba, él sí, Chaser se llama, y tiene Facebook, y ahí nos muestra todas sus actividades. Entonces, este Chaser lo que hacía era diario aprender palabras. Aquí sí fue adquirida para un experimento, vivía en casa y todo, pero sí querían enseñarle diario 5 palabras, para ver cuál era el límite. Y entonces se dieron cuenta que en el 1022 ya se había ido mucho tiempo de su vida. Y dijeron, bueno, vamos a parar aquí, y este fue nuestro límite, no el límite de Chaser, y podemos continuar con nuestra vida. Entonces, Chaser también es una celebridad hoy en día, porque nos muestra las capacidades que algunos perros pueden llegar a tener con entrenamiento. En este caso, Chaser fue un entrenamiento muy intensivo, diario, pero es la potencialidad que podemos llegar a tener en los perros. Bueno, entonces, ahora volvemos a otro diagrama. Es del mismo equipo húngaro. Entonces, mire, aquí están los perros y aquí están los humanos. Hace como 60 millones de años nos separamos, entonces los primates nos fuimos por un lugar y los carnívoros y siguieron su ruta. Después, hace aproximadamente unos 25.000 años, digamos, hay debate al respecto, a partir de los lobos se separan los perros. En la historia de los primates, hay muchos primates, pero entre ellos los chimpancés fueron los más cercanos, que aproximadamente hace 6 millones de años, los humanos y los chimpancés son dos especies diferentes. Lo solemos ocupar mucho en este tipo de investigaciones para ver qué habilidades compartimos filogenéticamente. Por ejemplo, todas las investigaciones que han mostrado que los chimpancés tienen la capacidad de reciprocidad, fundamentos incluso de conducta moral, fueron gracias a esas investigaciones. Nos han ayudado mucho. Si los chimpancés u otros primates y los humanos muestran habilidades similares, se considera entonces que el ancestro común debió de haber tenido algo de esa habilidad, y por eso ambos la tienen. Ahora, algo muy importante, se dan cuenta que cuando las flechas se separan, cada quien está en otro lugar. Esta parte representa el ambiente. Entonces los chimpancés y los humanos tenemos diferentes habilidades también, porque el ambiente en el que nos desarrollamos tuvo diferentes presiones selectivas. Entonces los retos a los que se enfrentaba una especie en su ambiente no eran necesariamente idénticos a los de la otra especie. Y entonces aquí es donde pasa la maravilla, porque los perros y los humanos comparten el ambiente. Entonces, cuando hacemos un experimento, podemos ver qué habilidades tienen los perros, si los tienen los humanos, si los tienen los chimpancés y si los tienen otros cánidos como lobos, zorros, etc. Y entonces así podemos saber cómo fue la influencia del ambiente o de la filogenética en esa conducta en particular. Entonces, muy interesante, y además nos permite hacer muchas preguntas. Como vimos anteriormente, es más o menos reciente el estudio de los perros, de sus habilidades cognitivas. Entonces, es toda un área de oportunidad donde todavía podemos seguir sorprendiendo con muchas nuevas preguntas y respuestas. Lo que yo estudio es las caras, cómo los perros perciben las caras humanas, porque como les dije hace un rato, las caras son muy importantes para interactuar con las personas. Entonces, si ves la cara de alguien, puedes saber más o menos su edad, su género, incluso cosas más internas como su estado atencional. Si ya se durmió, no te está poniendo atención, pero también puedes saber cosas como su estado de humor. Y las emociones nos sirven para saber qué hacer nosotros. Entonces, si ves a alguien muy enojado, lo mejor es tomarte un tiempo y te puedes retirar.
Porque esa cara te da una señal, y si ves a alguien triste, si eres una buena persona lo vas a consolar. Entonces, estas señales son muy, muy importantes para nosotros los humanos y para muchas otras especies. Una curiosidad es que cuando nosotros teníamos como 8 o 9 meses de nacidos, podíamos distinguir entre caras de primates no humanos. Entonces podíamos decir, este primate es diferente al anterior, y así solamente por su cara. Y después perdemos esa habilidad. La perdemos tanto que hoy en día se acuerdan que todos los chinos son idénticos. ¿Todos? Imagínense, y es nuestra propia especie. Pero entonces hay experimentos que muestran que los perros pueden distinguir entre caras de humanos. Recordemos el ejemplo de los chinos, y entonces no es tan fácil, y menos cuando es otra especie. Y de nuevo, eso refleja lo importante que somos los humanos para los perros. Por eso los perros han desarrollado esta habilidad, adaptan lo que ya saben, que si ellos pueden reconocer entre caras de sus conespecíficos a otra especie, que somos los humanos. Son tan buenos que ya distinguir entre dos caras anda, es genial, pero incluso pueden hacer cosas muy sutiles, como discriminar el estado emocional e incluso el estado atencional. Pero como aquí todo es divertido, entonces en un experimento en Alemania, lo que hacían es que le decían al perro, no te comas esa salchicha, y se ponían ahí enfrente, y ahí estaba la persona viéndolo fijamente. Cuando la persona lo miraba, el perro no se comía la salchicha. Pero si la persona cerraba los ojos, se ponía un antifaz o apagaban la luz, sí se la comía. Entonces justo imagínense, solamente veía los ojos. Y ya saben que a veces también la dirección de la mirada que estaba haciendo, si estaban viendo la salchicha o estaban distraídas las personas, para modular su conducta. Entonces ustedes saben también que a veces cuando quieren hacer alguna travesura te voltean a ver la cara así como, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás viendo? Y ya luego actúan, depende de lo que observen. Entonces estudian las caras, y las caras han sido muy estudiadas, como todo eso que les digo. Entonces lo que específicamente nuestra contribución es ayudar a entender el mecanismo a nivel cerebral. Entonces hacemos resonancias funcionales de los perros mientras observan caras. Y está súper interesante porque podemos de esta manera contribuir con otra parte del proceso. Por ejemplo, sabemos que los perros pueden discriminar entre caras humanas y entre caras de perros, pero ¿es idéntico el proceso a nivel cerebral o es diferente? Entonces es una de las preguntas que teníamos. Y para eso entrenamos a los perros. Entonces aquí todo sigue siendo muy amistoso con ellos, y lo principal, lo más importante es el bienestar de nuestros participantes. Para empezar, todos son perros de Querétaro. Entonces las familias muy amablemente aceptan que entrenemos a sus perros para saber qué pasa en su cerebro cuando hacen uno u otro proceso. Y en realidad la manera de convencerlos y que no haya manera que nos digan que no, es decirles que vamos a ver qué pasa en su cerebro cuando ven su cara. Sí, llévatelo. Y tal cual acosamos gente en los parques, y entonces vemos perros que puedan tener las características, básicamente es que sean entrenables y que sean medianos por las limitaciones de resonador, porque ocupamos un resonador para humanos. Entonces perros muy chiquititos no podríamos ver bien, no tendríamos la señal suficiente, la potencia, por así decirlo. Entonces, ya que nos dicen que sí, lo que hacemos es que vamos a la casa de las personas. Entonces también eso es interesante porque tenemos que hacer una relación con la familia y con el perro. Porque como vimos no queremos que esté estresado ni que la pase mal. Y además es muy divertido porque parte de mi proyecto de doctorado es ir al parque con los perros. Entonces así como no hay manera, no se puede evitar, tengo que tener amigos perros. Entonces aquí los ponemos en esta basecita. La base solamente es un indicativo porque la idea es que se tienen que quedar muy quietos. Tan quietos que no se pueden mover más de 3 milímetros. Y entonces, ya saben, si les digo, si quédense quietos es más difícil a que si les pones como una almohadita o algo como para que te guíe. Entonces, por eso tenemos esta basecita de madera. Entonces, empiezas con 5 segundos. Lo que queremos al final es que se queden 3 minutos quietos, pero empezamos con 5 segundos y se quedan quietos, les hacemos una fiesta y decimos muy bien, y así vamos incrementando. Cuando ya llegamos a tener unos 5 minutos más o menos, ahora los llevamos al laboratorio. Entonces aquí ya les ponemos los audífonos para protegerlos del ruido del resonador, y ahora ya saben que van a estar dentro de un túnel y que está bien, el túnel está divertido. No, el túnel no te hace mal. Entonces aquí están las personas y siempre hay alguien dentro del cuarto donde está el resonador. Ese es de mentiritas, ese es real, para que el perro no se sienta solo o abandonado o qué estoy haciendo aquí. Entonces seguimos en la tarea. La persona normalmente se pone atrás nada más para cuidar y que el perro se sienta seguro. Ya cuando logramos
que esté quieto ahí sin vernos, porque en el paso A, para que se quede quieto, estás así enfrente de él, a 1 centímetro, y dices quieto, quieto, quieto. Y aquí tiene que aprender que se tiene que quedar quieto, pero tú vas a estar lejos. Después los llevamos a que conozcan el resonador, para que se habitúen al nuevo lugar. Es un poquito frío, no insoportable, pero es más frío que lo normal. Y que vean el lugar nuevo y los ruidos propios del resonador real. Y ya por último, aquí ya está un perro dentro del resonador. Tiene la antena puesta, entonces les enseño más a detalle. Y está dentro del resonador y lo que hacemos es, está así de frente, entonces desde fuera le proyectamos las imágenes que queremos que vea. Y entonces así es como hacemos todo el experimento. Las imágenes son muy fáciles de manipular y tal vez hace rato no quedó muy claro, pero una maravilla es que los perros pueden hacer todo esto que les digo con las caras, simplemente con imágenes. Entonces, ¿se acuerdan que uno cree que el perro está muy ciego y solamente es con su olfato? Su olfato es muy, muy importante para ellos, es una fuente muy importante de información y para organizar su mundo, pero también pueden hacer todo esto que les digo solo con imágenes, quitando a todo el resto de la persona. Entonces, ya que está todo esto, ya adquirimos nuestras imágenes, pero no siempre sale todo perfecto. Entonces a veces se mueven y así, y actúan como si nada. Así como de, ¿a poco? Esa es la antena que ocupamos, entonces como pueden ver es muy, muy ligerita. Y algo muy importante es que los perros nunca estuvieron amarrados en ninguna parte. Están sin amarrar, sin anestesia, y en cualquier momento se paran y se van si algo no les gusta. Entonces creemos que es lo más cercano que vamos a conseguir un consentimiento informado. Aquí también otra cosa que tenemos es que ya están ahí los perros y en la primera sesión siempre se van, siempre. No importa qué tan bien entrenados están, siempre la primera vez que están ahí me rompen el corazón y se paran y se van, pero eso muestra que sí pueden parar, sí pueden irse en cualquier momento. Las sesiones son muy cortas, duran aproximadamente ya con todo de llegar, hacerle fiesta, ponerlo, sacarlo y así, unos 7, 8 minutos, para que justo no se canse, no le sea más difícil mantener la atención y también no se aburre. Y si se aburre, pues cuando te aburres, la actividad cerebral ya no es igual y no queremos eso. Y entonces también podemos tener arte como esto. Esa soy yo y es mi perro Kun Kun, los dos dentro del resonador. Entonces ya cuando avanzas puedes hacer cosas divertidas también. Pero esta es la mejor, esta va a ser la imagen, así que no la olviden. Pero bueno, entonces lo que nosotros queríamos ver era cómo se procesan las caras a nivel cerebral. Sabemos que en monos las áreas marcadas en escala de rojos son las que responden a las caras. Y en humanos son estas áreas. FFA, que está como atrás de nuestros oídos más o menos, es el área tal cual de las caras. Entonces si esta área tiene un daño, no reconoces caras. Tienes un síndrome que se llama prosopagnosia. Como pueden ver, hay cierta similitud en el acomodo, es en la parte posterior y específicamente AM y FFA están en la parte temporal de nuestro cerebro y el cerebro de los monos. Entonces una pregunta interesante era, que acá no sabemos la distancia filogenética que tenemos con los perros. Entonces, ¿procesamos las caras iguales o diferentes? Si era diferente y estaba como por acá la actividad o así, era normal de cierta manera porque es una especie distante. Y si era igual, decimos, entonces se comparte desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces era un proyecto donde no podías perder. No importaba que saliera, iba a ser un buen resultado. Y lo que hicimos, aquí están los parámetros del resonador, es poner, teníamos 12.25 segundos de línea base. Y luego poníamos 4 caras consecutivas por 1.75 segundos de 4 humanos desconocidos. Esto va a ser importante después. Para los perros, ponemos diferentes para que no se aburran y después pasa otra línea base de 12.25 segundos para que el sistema vuelva a su línea basal tal cual. Y después tenemos para comparar 7 segundos donde ponemos objetos. Entonces, así tenemos aquí el área, la actividad cerebral que pasa cuando ocurre esto. Pero es mucho. Porque entonces puede ser porque están viendo una forma, porque ya no están viendo algo en blanco, porque pasa algo simplemente. Y entonces lo que hacemos es que a esta actividad cerebral le restamos lo que teníamos en objetos. Entonces así sabemos que lo que encontramos es por caras y no solamente por estimulación visual u otro proceso. Y esto fue lo que encontramos. Entonces, caras humanas más que objetos, encontramos actividad en la parte frontal inferior y en la parte temporal. Eso fue muy, muy interesante. Bilateral, se expande un poco hacia la región frontal. Atrás no tenemos, en la parte posterior no tenemos actividad. Y en el otro hemisferio, de nuevo en la corteza temporal, de nuevo se expande hacia la corteza frontal.
Entonces, ese ya lo publicamos, está en internet si quieren verlo, en PLOS ONE. Entonces esto fue lo que encontramos. Está aquí ya sin moverse. Como pueden ver, aquí está la actividad en la corteza temporal y en la corteza frontal, aquí se nota más, y también en una región que se llama el caudado y regiones aledañas. Esta es una gráfica que muestra cómo cambia el porcentaje de la señal que medimos cuando ven caras humanas y cuando ven objetos. Cada línea representa un participante. Entonces, como pueden ver, para todos los participantes en esa región cerebral hay mayor actividad, tanto a nivel individual como grupal, cuando ven caras humanas en comparación a cuando están viendo simplemente objetos. Eso es una maravilla. Podemos explicar muy fácilmente la actividad temporal, porque como les decía, en los primates también tenemos esa actividad. Cosa curiosa, también ovejas, chicos. Las ovejas tienen actividad en esas regiones cuando ven caras. Entonces parece que es una historia evolutiva muy, muy antigua, desde hace mucho, mucho tiempo. Esa región está especializada en visión y específicamente en caras. Y ahora los perros también ocupan esa área que cuando eran cánidos ocupaban para sus conespecíficos para ver a los humanos. Entonces está interesante. Pero la siguiente actividad, la de la corteza frontal, que aquí se ve mejor, es más difícil de explicar. Sabemos que así pasa en primates, lo de temporal. Pero lo de frontal no sabemos por qué es. ¿Es porque así ven los perros caras? ¿O es porque las caras de los humanos tienen algo que normalmente no tengan otras caras? Entonces ese nos quedaba con muchas dudas, no sabíamos cómo interpretarlo. Solamente sabíamos que existía. Y por último el caudado. El caudado se ha relacionado con recompensas, por otro grupo de investigación de Estados Unidos que fueron los que empezaron con esa resonancia en perros, resonancia magnética funcional, y entonces lo que ellos encontraron es que cuando al perro le dicen una señal de te voy a dar un hot dog, hay actividad en esa región. Y cuando dicen no te voy a dar algo, ya no hay actividad. Entonces ahorita retomamos el caudado, pero el caudado va a ser muy, muy interesante. Para tener menos dudas en la vida, entonces hicimos el experimento 2. En el experimento 2 lo que hicimos fue poner caras de perros desconocidos, igual por 7 segundos, todo es idéntico, solamente que aquí son caras de perros en lugar de caras de humanos. Y lo que encontramos fue otra vez actividad en la corteza temporal, mucha actividad en la corteza occipital, en el cerebelo, pero solamente en un hemisferio, y en el otro no encontramos actividad. Entonces, como se dan cuenta, hay cosas que comparten y que son diferentes entre ambas caras, en ambos tipos de cara. Para los perros encontramos actividad en la corteza temporal y en regiones posteriores. Para las caras humanas era en la corteza temporal y en regiones más frontales. Entonces habían cosas que compartían y eran diferentes. Teniendo todos estos datos, hicimos un análisis que le llamamos de conjunción. Entonces, imaginen un diagrama de Venn. Entonces, en un círculo son las caras humanas, otro círculo son las caras de perros y otro círculo son los objetos. Entonces, lo primero que preguntamos al análisis es, ¿qué comparte todo? ¿Qué región se activa cuando ven lo que sea? Sean caras de humanos, sean caras de perros o caras u objetos. Y entonces la respuesta fue lo que está en la escala de azules, que fue la corteza occipital. Lo cual tiene bastante sentido porque la corteza occipital procesa justamente estímulos visuales. Entonces es bilateral esta actividad y siempre se presenta cuando se observan estímulos visuales en nuestro experimento. La segunda pregunta fue, ¿qué se activa, siguiendo nuestros diagramas, cuando ven caras? Sin importar si son caras de perros o son caras de humanos. Y lo que encontramos es solamente la corteza temporal. Es lo único que comparten cuando se perciben ambas caras. Aquí está. Y por último, lo que todos queríamos saber, ¿qué pasa solamente cuando ven caras humanas? No cuando ven caras de perros, que no comparta con ninguno de otros estímulos. Y entonces encontramos que la actividad estaba en escala de morados en la corteza frontal. Entonces parece que a partir de la corteza temporal, las caras de humanos siguen un proceso más allá, hacia regiones frontales, para ser procesadas. Eso es interesante porque podría ser que entonces para los perros tal vez requiera mayores recursos, porque posiblemente sea más difícil porque no es un conespecífico. Para nosotros sería más difícil evaluar la cara de un perro, por ejemplo, a la de un humano, porque somos humanos. Y aquí viene la parte poética de todo esto. Entonces encontramos que las caras humanas elicitan actividad en esta región que les decíamos del caudado. Entonces,
las caras de perros no provocan actividad en el caudado, pero sí y solo las de humanos. Es muy interesante porque puede ser que según nuestros resultados para nuestros perros, ver la cara de un humano puede ser tal cual reforzante. Si mira, te voy a dar un hot dog, puede ser ver la cara de un humano. Entonces, justo esto habla de toda la sincronía que tenemos con los perros y de cómo para los perros, los humanos somos muy importantes. También estos perros siempre han tenido interacciones positivas con los humanos. Entonces, para estos perros, no ni siquiera está manchada nuestra reputación en su cerebro. Bueno, entonces esto ya está publicado y todo, el primer experimento de caras humanas, y entonces, ahora sí, como ya tenía asegurado el doctorado, podía hacer lo que quisiera. Entonces, ahora hice cosas más arriesgadas, porque al inicio yo quería estudiar algo complejo y así, dije, no, mejor voy por algo muy sencillo para que lo publiques y ya salga todo bien. Y cuando ya salió todo bien, entonces ahora empezamos con las emociones. Lo que comparamos ahora fue las caras felices de desconocidos de nuevo contra caras neutrales. Entonces son las mismas personas, pero con dos emociones diferentes. Y lo que encontramos, aquí se va construyendo el cerebro en rebanadas axiales, es actividad en el hemisferio derecho, principalmente en el núcleo caudado de nuevo, y se expande un poco hacia temporal, la corteza superior. Y también esa está lateralizada hacia uno de los hemisferios solamente, el derecho. Entonces imagínense, esa es la actividad parte de la actividad que sus perros ven cuando les sonríen. Y esas eran personas desconocidas. Entonces, es interesante porque cuando uno está ahí completo, pues les das muchas más señales al perro, no nada más una cara estática. Entonces, imagínense eso es con una imagen estática, ¿qué tanto será cuando sean ustedes que de parte son conocidos? Aquí está la actividad de una imagen estática. Y entonces, esta parte de aquí es de nuevo la corteza temporal, pero ahora incluye partes más superiores, lo cual es similar a cómo nosotros, los primates en general, procesamos las emociones. Parece ser que, supongan, desde aquí viene la señal en la visual, pasa la parte de acá donde es la identidad, y luego aquí más posterior, que se opaca, es ya la emoción de la cara. Entonces encontramos esta actividad y de nuevo el caudado. Entonces lo que pasa ahora con esta historia del caudado es que responde, supongan así, para objetos, así para caras humanas y así para caras humanas sonrientes. Entonces la segunda conclusión de esto es que ahora tienen que ir sonriéndole a los perros desconocidos que vean por la vida, porque recuerden que estas sean personas desconocidas. Así que imagínense, aún así funciona y pueden alegrar el día a un perro. Entonces, todos estos métodos que ocupamos les llamamos que son correlatos cerebrales, porque hacemos tal cual una correlación. Entonces decimos, ¿cómo se ve el cerebro cuando estaba viendo esto? Esta imagen. Y entonces, lo malo de las correlaciones es que no puedes establecer una causalidad y tampoco puedes establecer un sentido. No sabemos si toda esta actividad en realidad es por atención. ¿Qué tal que las caras felices generan más atención que las neutrales? Y así nuestros otros experimentos. Entonces, por último, también hicimos un experimento donde lo que estamos haciendo ahora ya no es ver el promedio, ¿se acuerdan que incluso les mostraba barras en una de las figuras? Sino que ahora de una parte del cerebro se desprenden cubitos, les llamamos voxeles, porque son píxeles con volumen. Y entonces aquí lo que hacemos ahora es ver los diferentes patrones de actividad. ¿Se dan cuenta que esto, si lo promedias, justo no hay una diferencia significativa, pero esos dos, por el patrón tal cual, es discriminable entre los participantes. Entonces lo que ahora queremos encontrar en este último experimento es, ¿existen patrones cerebrales específicos para para diferentes emociones en los perros? Entonces queremos ver si podemos con un software de Machine Learning entrenarlo y decirle, mira, así se ve el cerebro del perro cuando está viendo una cara feliz. Y le dices así 9 veces, así se ve, así se ve, así se ve, así se ve. Y en la 10ª le dices, ¿qué estaba viendo? Entonces tenemos 4 posibles emociones. Si el algoritmo no aprendió algo, te va a dar la respuesta correcta el 25% de las veces nada más. Pero si aprendió algo, es que entonces sí hay un patrón cerebral que puede diferenciarse entre los perros para diferentes tipos de emociones. Y eso por eso le llaman leer la mente, porque ya no le tienes que preguntar al organismo, sino que tú puedes saber qué estaba pasando, qué estaba viendo, qué estaba pensando incluso en humanos, o qué estaba soñando en humanos.
hay un experimento con este método donde tenían una persona dentro del resonador y le hacían que se durmiera. Ya cuando empezaba a soñar, veían su actividad cerebral cuando soñaba, la despertaban. ¿En qué estaba soñando? ¿Qué estaba soñando? Y decían así, pues con una silla y que la silla estaba no sé qué, decían, bueno, ya silla. Y así hicieron muchas horas, 100 horas en total. Y entonces después de eso podían saber qué estaba soñando la persona sin necesidad de despertarla. Entonces este tipo de métodos son muy poderosos porque justo aprovechan todo el poder computacional que tenemos para saber cómo el cerebro genera patrones. Entonces aquí estaban las emociones. Les presentábamos 4 diferentes emociones a los perros y queríamos ver si podíamos saber qué emoción estaban viendo. Y sí pudimos saberlo. Entonces, y lo que es más interesante es que incluso podemos saberlo a nivel individual. Estos son los 4 perros que participaron. Y entonces, ese es el nivel del azar. Si el algoritmo no hubiera aprendido algo, siempre estaría aquí. Entonces, lo típico de un volado, si no sabes realmente qué va a salir, porque no puedes saberlo, entonces siempre es el 50%, es azar. Si fuera azar, estarían aquí las líneas, pero en todo es significativamente diferente al azar. Entonces, en cada uno de los perros podíamos saber qué es lo que ese perro estaba viendo, solamente utilizando sus patrones cerebrales. Las emociones también lo podemos saber separando cada una de las emociones. Entonces podemos encontrar patrones específicos para la tristeza, que estaba acá, el enojo y la felicidad. Me falta una. Entonces, ya ven, no es tan fácil discriminar emociones. Susto, tal vez. Tal vez. Y bueno, entonces estos son los experimentos que hemos hecho en este tiempo. Justo la idea es conocer más a los perros y poder complementar lo que ya sabemos. Entonces ya sabíamos mucho de cómo se procesan las caras de los humanos. Ahora con esta parte de cómo se procesan a nivel cerebral, podemos decir, pero mira, también la parte del caudal es interesante. O hay diferencias en cómo se procesa una cara de un perro y una cara de un humano. Y eso contribuye a tener un conocimiento más integral acerca de la especie. Y también, como les comentaba, aparte de conocer más a los perros, podemos promover una empatía hacia los perros. Entonces es un poco tonto, pero muchas veces necesitamos saber que el otro es más similar a nosotros para tener una mayor empatía. Entonces, tal cual nosotros, que como país somos un mal país con los centroamericanos, si supiéramos más de toda la cultura que compartimos, de la cercanía, de que son personas tal cual, entonces podremos tener una mayor empatía. Y así con los del Politécnico también, así como con los de la facultad de enfrente, con el vecino. Entonces, eso de decir, somos más similares, ayuda a sentir una mayor cercanía y que sea más fácil generar la empatía. Entonces, para las personas es muy importante decir, mira, el perro no es algo que puedas abandonar en el patio. Es alguien que tiene toda esta vida mental compleja y que está haciendo toda esta serie de procesos cuando te ve, cuando interactúa contigo y entonces eso ayuda a hacer este mayor reconocimiento del otro como un ser similar a ti y no como casi una máquina. Como dato curioso, han encontrado diferencias cuando los perros viven en los patios a cuando viven dentro de la casa con los humanos. Entonces son diferentes en cómo resuelven problemas y cómo interpretan al mundo en general. Ese tipo de cosas son interesantes porque entonces si le das esa información a las personas pueden saber que no da lo mismo y que no es algo que si lo dejas no va a sentir o tal cual como dices, es una máquina. Incluso un amigo me contaba hace tiempo de las ballenas. Era un problema, su población disminuía mucho y cuando unos científicos sacaron un disco de mira, las ballenas cantan. Entonces, pues canten, ¿cómo las vas a matar? Y entonces ayudó a que se generaran leyes alrededor del mundo para protegerlas, porque había un reconocimiento de una mayor complejidad cognitiva en las ballenas. Y evidentemente eso ha pasado con los chimpancés, donde cada vez se ha prohibido más ciertos estudios por toda la complejidad cognitiva que tienen. Entonces creemos que algo así puede pasar por los perros. Ahora, el tema es muy fácil, porque dices, es que mira, el perro sí te quiere, el perro te interpreta así, y dices, si has tenido un perro, aunque no sea tuyo, sino de la familia, es muy fácil entender todo esto. Pero es más difícil incluso para un gato, o para un cuervo tal vez, o otras especies. Entonces, o los cerdos, por ejemplo, que también son muy complejos cognitivamente. Los perros pueden funcionar, se ha sugerido, como un puente hacia otras especies.
Entonces le puedes decir a alguien, mira, los perros hacen todo esto, es un mamífero y tienen esa complejidad. Y cuando la persona ya lo acepta, dices, bueno, ¿y por qué crees que un cerdo es tan diferente? Sí, comparten muchas cosas con los perros, entonces pueden ser una especie puente para promover esta empatía hacia otras especies. También, un problema aquí es que a veces la empatía no es suficiente. Entonces la empatía tal cual se define como sentir al otro. Entonces si ves a alguien que se cayó y se lastimó feo, puedes decir, ay, hasta a mí me dolió, que es una expresión común. Pero a veces, por ejemplo, los trabajadores sociales que están muy en contacto con el dolor de los humanos, o los rescatistas, o los veterinarios, a veces sienten tanto que es molesto o te quieres retirar del lugar o acabas exhausto tal cual. Entonces, no necesitamos solo empatía, sino que también necesitamos tener una compasión, le llaman, que es como la empatía a nivel más cognitivo, donde dices, bueno, no necesitas sentirlo, pero sí razonarlo, y así es más probable que actúes en beneficio del otro, como datos curiosos. Entonces, estos son nuestros participantes, queremos a todos por igual y justo todos son de Querétaro y todos nos han ayudado mucho a conocer más a los perros. Muchísimas gracias. Un montón. Buenas tardes. Gracias por tu conferencia, está de veras preciosa. ¿Sí? Gracias. Y yo te voy a preguntar cosas muy sencillas. ¿Cuántos siempre son border collie, o en ese porcentaje, sí? ¿Otros perros de plano no sirven? No, sí sirven. Aquí tenemos border collies, para que no nos digan racistas, tenemos un golden y un labrador. Entonces, sí. Noten que no somos racistas. Entonces, justo los border collies son muy entrenables. Entonces, justo es una limitación del estudio de no sabemos qué tanto estos resultados se puedan extrapolar a todas las razas de perro. Ya no hablemos de muy diferentes simplemente entre perros de trabajo y perros no de trabajo. Por ejemplo, los husky tienen una conducta más parecida a la de los lobos que un adorable golden que está ahí contigo viéndote todo el tiempo. Entonces, estos resultados podríamos extrapolarlos principalmente a perros de trabajo. Okay. Y los utilizamos porque les llaman que son muy inteligentes, lo que se refiere a que son muy fácilmente motivables. Y es que por eso los puedes entrenar fácilmente. Entonces, por ejemplo, a otros perros es más difícil encontrarles qué les motiva para hacer la tarea que es quedarse muy quieto. Ok. ¿Edad para que sean candidatos? Primero que sean adultos. Entonces, para que su desarrollo cerebral ya haya terminado, y lo que habíamos puesto era un límite de 8 años para saber que no hay una degeneración normal por la edad, pero ya todos nuestros perros están entre 2 y 5 años, esos son los límites que teníamos, pero somos más. Entonces, ¿también descartas, por ejemplo, perros entrenados para vigilancia, para otro tipo de actividades? No los descartaríamos, pero no tenemos así. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hola. Yo soy Daniela, soy alumna de la Facultad de la FES Zaragoza de la carrera de Psicología. En primer lugar te agradezco, creo que es la primera persona con la que encuentro como una solución a los problemas que he tenido durante la carrera. Me encanta la etología. Desgraciadamente en México la relación psicología veterinaria en la carrera de etología no existe. Estoy a punto de hacer mi tesis y estuve buscando en la carrera de veterinaria algún profesor o alguna persona que me pudiera apoyar para hacer una tesis relacionada al entrenamiento, al comportamiento animal, enfocado a la psicología. Entonces, bueno, te agradezco primero que nada que tú lo estés haciendo, me abres como muchas posibilidades. Otra cosa, más que nada sería eso, ¿tú qué opinas acerca de la correlación veterinaria-psicología? Creo que independientemente de la casa de estudios donde nos encontramos, que es una casa maravillosa porque es una casa multidisciplinaria, porque pues al final todos formamos parte de ella, sí hay cierto discriminación entre una carrera y otra, ¿no? Entonces, como tú eres psicólogo, tú no puedes tener nada que ver con el comportamiento animal. ¿Tú qué? ¿No?
y viceversa, ¿no? Ok, tú eres veterinario, tú no puedes tener nada que ver con darle terapia a un niño con autismo. Entonces, digo, son cosas que no me refiero a que mezclar las cosas, vaya, juntos pero no revueltos, pero sí tener una multidisciplinaridad. Y bueno, esa es una de las preguntas. Bueno, ¿tú qué opinas respecto a esto? Y la otra pregunta sería, yo durante la carrera me enfrenté a las siguientes cuestiones en mi paso por el cognitivo-conductual. Se hablaba de pensamiento y se hablaba de discriminación. En tu experiencia, ¿qué podrías decir? Si realmente los perros tienen como tal un pensamiento o simplemente es una discriminación de las situaciones. Me caen bien los psicólogos, evidentemente. Y entonces sí, en psicología hay muy buenos profesores. Rigoberto es un gran profesor, fue inspirador para mí, que te dicen, mira, todas esas habilidades mentales para las que venís a estudiar psicología las compartimos con tantas otras especies y a la vez adaptados a su ambiente. Entonces, cada especie es exitosa en su ambiente y para ello tiene que desarrollar habilidades cognitivas específicas. Muy, muy, muy interesante. Pero a la vez te das cuenta que a las ratas las tratan como un objeto, en donde cualquier cosa se puede hacer a una rata en muchos laboratorios, no solo en la UNAM, y entonces no quieres estudiar algo dañando al otro, y eso es una gran limitante para muchas personas que quieren estudiar algo así. Por eso en la maestría yo estudio humanos. Pues humanos. Sí, sin dañarlos, ¿no? Los humanos están bien hoy en día. Pero justo es un problema que tal vez encontrar estas maneras más multidisciplinarias de enfrentarte a un problema. Por eso esperé hasta el doctorado para hacer algo que realmente hubiera querido hacer desde la licenciatura, donde ya tenía un buen tutor que dijo, hazlo, si puedes hacerlo, lo haces y te apoyo en todo lo necesario. Y entonces, volviendo al tema de las ratas, últimamente se han estudiado más y se nota que también la complejidad que tienen, que las ratas ríen, se comunican entre ellas, se saludan, y para tenerlas aisladas en cajas, que es muy diferente su comportamiento en la naturaleza. Entonces siempre es una limitación. Creo que la manera es encontrar lugares multidisciplinarios donde te den esa oportunidad. Y también hay muy buenas personas que hoy en día empiezan a ver como esta otra manera que habíamos dejado de lado. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, el doctor Rodolfo Bernal ahora estudia la empatía en ratas. Y está ahí con sus ratas y las quiere mucho y interactúan con ellas. Entonces creo que es una nueva etapa, una nueva época tal cual, donde vamos a tener un mayor respeto hacia otras especies y así podemos estudiar aspectos cognitivos muy, muy interesantes de manera respetuosa. Específicamente también en veterinaria hay personas interesadas como en el bienestar y en psicología te digo que Rodolfo podría ser un buen punto de partida. Y la segunda parte era discriminación o pensamiento. Es muy interesante porque dices, ¿qué tal? Que nada más lo ven diferente. O realmente, ¿cómo sabes cuál es el proceso mental que está siguiendo el individuo? Pero siempre tenemos trucos. Por ejemplo, hay uno que era para contar. Entonces, veían si los chimpancés y perros eran en dos experimentos diferentes, podían discriminar entre números. Entre 1, 2, 3 y 4, supongan, y les ponían pedazos de comida. Entonces lo que hacían era mantenerlo oculto. Y entonces dicen, si aún así, a pesar de que lo mantenían, o sea, veían nada más cómo dejaban caer los alimentos en 2 contenedores, y entonces los perros y los chimpancés y los caballos tienen que elegir el que hay más. ¿Cuál quieres? Pues donde hay más cosas ricas. Pero entonces lo tenían oculto. Nada más veían cómo caían, entonces tienen que tener una imagen mental, una representación mental de lo que está ocurriendo, porque no es solamente percepción, porque en el momento de la elección no lo están percibiendo los dos. Entonces, ese tipo de diseños experimentales que son muy ingeniosos te permiten hacer un mayor argumento de que no solamente es percepción o discriminación. Entonces, esa es una manera en cómo se puede realizar. Arriba. Buenas tardes, doctora. Soy Pedro Trejo. Mi pregunta va en el siguiente tenor. En la parametría que tiene en su estudio, usted menciona los cambios en los lóbulos mentales del perro cuando ven distintas emociones en caras humanas. La pregunta está en el sentido de si hizo una parametría con relación a los individuos, si conocía a otros individuos canídeos. Es decir, evaluando los perros en el estudio, si estos durante el estudio generaban alguna emoción con animales conocidos por sí mismos, es decir, un perro que conozca a otro perro, en ese tenor va la pregunta. Gracias. Sí,
Lo que intentamos hacer, como son experimentos al final, es mantener la mayor cantidad de variables posibles controladas. Entonces, no podemos tener perros conocidos porque justo no controlamos qué tanto los conocen. Entonces puede ser que un perro viviera con el otro, el diario lo viviera y el otro nada más de vez en cuando. Entonces, en todos los estudios son caras de desconocidos por eso, y así controlamos el efecto de familiaridad. Entonces, todos son desconocidos siempre. Sí, cuando quieran. Porque, te tiene el micrófono y todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Vera. Bueno, nosotros hemos trabajado un poquito de perros de asistencia. Me queda claro que todas las razas, o aunque no tengan razas, los perritos son tan hermosos y entrenables. Pero tengo un perrito que es ciego. Esto es enfocado a que todos los perritos que han estudiado han sido, a base de imágenes, han aprendido y les han enseñado. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser posible que se pueda estudiar o podamos entender un perrito que efectivamente le falta esto tan importante? Sí, justamente nosotros lo hacemos así porque es la manera de nuevo de tener un experimento más controlado, y lo más fácil de controlar es imágenes en lugar de controlar olores. Entonces si pusiéramos olores sería más difícil saber cuándo el perro ya no hay olor, porque como saben los perros detectan mucho mejor el olor que nosotros. Según nosotros ya no habría olor y posiblemente lo dejaremos contaminado para el perro, entonces olería lo anterior, etcétera. Entonces por eso ocupamos imágenes, pero eso no significa que poniendo estímulos táctiles, auditivos, que los húngaros lo han hecho, y olfativos, el equipo estadounidense dirigido por el Dr. Burns ha ocupado estímulos olfativos. Entonces en realidad, por ejemplo, un experimento sencillo podría ser ponerle el olor de una persona conocida y una persona desconocida, el olor de humanos en general para ver cómo reacciona hacia esos olores. Y entonces, en nuestro caso, las imágenes solamente fueron porque había información que sustentaba nuevos experimentos y porque es una variable muy fácil de controlar. Pero seguramente con otros sentidos, y más aún con una persona ahí completa, podremos ver una actividad muy diferente y como más descriptiva de la realidad. Entonces, esto es para controlarlo, pero se pueden hacer muchas cosas. Y nada más mencionando el tema, hay un artículo que todavía no es publicado por el Dr. Burns de Estados Unidos, pero ya está en prepublicación, todavía está disponible en internet, y lo que hicieron era ver si podía haber alguna manera de, con conducta más imágenes cerebrales, predecir cuáles perros iban a ser mejores para perros de asistencia. Entonces también hay una línea, principalmente los estadounidenses, que quiere tener aplicaciones más prácticas, entonces igual eso te podría ayudar en el futuro. Ahora, como son estadounidenses, en realidad lo que quieren saber es si los pueden entrenar para la guerra, pero bueno, son gringos. Una felicitación por su... Muchas gracias. Otra vez, perdón. Hola de nuevo. El micrófono. De acuerdo a tu experiencia, y todos los que hemos tenido perritos sabemos de la capacidad que tienen para crear empatía, ¿sí? Eso no hay duda. Pero creo que se puede ir más lejos. Por ejemplo, está muy de moda la zooterapia. Yo también pienso que todos los que hemos tenido perros somos sujetos a una zooterapia por parte de ellos. ¿Cómo se podría intensificar esta zooterapia ya de una manera rutinaria, con bases más firmes de lo que se hace ahorita? Principalmente haciendo lo de siempre, experimentos, grupos controles, saber qué efectos pueden influir en el resultado final. Por ejemplo, la raza del perro, dependiendo de tu personalidad. Una cosa que me se ocurre muy fácil es intentar emparejar personalidades del perro y tuya. Entonces, en general, eso podría generar una mayor empatía, por ejemplo. Entonces, cosas de ese tipo, saber qué se influye, qué no influye y cómo podemos hacerlo más grande, es una manera. En general funciona por lo que mencionaba de la empatía. Entonces, las personas sienten que los perros no los juzgan y no los están viendo diferente. En estrés postraumático, por ejemplo, cuando llegas y sabe tu familia o tus amigos te tratan diferente. Entonces te dicen, es que tú eres diferente, y eso les hace más difícil volver a integrarse. Y en cambio siente que los perros no es este problema. Y que te dicen así como, te amo, no importa. Ok, gracias.
Gracias, soy Isabel Cue. Tu plática se me hizo estupenda. Muchas gracias. El tema muy bonito, la verdad es que sí pienso que la cuestión de la empatía la tenemos que introducir cada vez más, porque ahorita nos estamos desprendiendo mucho de esta situación, nos estamos volviendo pequeñas islas. Sin embargo, hay tres cosas que me llama un poco la atención, cómo las comentas, y hasta me pareció que las recomiendas, y dije, no, a ver, aquí como que siento que hay un poquito, no un poquito, hay muchísimos estudiantes, y yo en las consultas de comportamiento manejo totalmente algo diferente. No me cierro a lo que dices, pero sí me gustaría que me escucharas como para ver cuál es tu opinión a esta situación. Sí. Una, me dices que el ambiente natural de los perros es aquí con nosotros, y yo pienso que nosotros ya no vivimos en un ambiente natural y que por lo tanto los perros llevan menos tiempo en este ambiente y están sufriendo muchísimas cosas. Esa es una. Otra es que los perros se estresan cuando no los saluda el humano, y yo en consulta he tenido muchas veces que pedirle a los propietarios, tienes que disminuir tu saludo, porque llegan de una manera tan excitable que al perro le causa mucha alteración. Esto sobre todo en trastornos de ansiedad con separación. Y la otra me dices, es que hay que ir sonriéndole a los perros, hay que ir saludando y sonriendo a los perros. Y si hay algo que a mí me llama la atención, es que el humano es sumamente invasivo con los perros. El perro te está haciendo una serie de señales de calma, que es el preludio, es un saludo, es antes de la preagresión. El perro emite una serie de señales de calma, te está pidiendo a gritos, tú que estás enfrente, bájale. Estas señales de calma, que se voltea, que traga saliva, que levanta la pata, que se sacude, que bosteza, que mueve la cola, todo eso son indicativos de quien va a dirigirle su atención al perro, le baje. Entonces, a mí me parece que cuando una persona le dirige la atención a un perro, el perro en ese momento ya entra en conflicto. Porque me estás viendo, ¿qué pasó? ¿Qué hay aquí? Y empieza todo este desplegado de señales de calma. Entonces, si nosotros restamos a cada rato haciéndole caso a los perros en esta situación, pues a ese perro ya le estamos generando un cambio en su comportamiento. Y me parece que esto es de cierto cuidado, porque los perros incluso van en la calle, ya van como atentos a toda la situación, ya están en cierto grado de estrés, sobre todo si la gente no lo sabe manejar. Y que todavía llegue el estudiante de veterinaria, el primo, el amigo, quien sea, a estar saludando y sonriendo un perro, a mí se me hace estarles creando demasiado estrés. Entonces yo soy de las personas que les dice al perro darle su espacio, no le estés viendo demasiado, no lo estés saludando demasiado, y hay muchísimos resultados favorables. Terminan siendo perros más equilibrados. Esa es mi percepción. Sí. La primera es el ambiente natural. En general los humanos, no importa cuánto modifiquemos, es en nuestro ambiente. No me refiero a que tengamos árboles o algo así, sino que es el ambiente donde estamos, y la manera de interpretarlo desde una perspectiva más biológica es que tenemos un nicho cultural, que es el que modificamos, porque así es la conducta natural de los humanos, y entonces ese es el que heredamos, y así se pone. A eso me refiero con el ambiente natural. Los perros es un ambiente antropocéntrico, su ambiente natural. Entonces un perro que no está en un ambiente rodeado de humanos, no está en un ambiente natural, y simplemente si dejan a los perros abandonados en lugares donde no hay humanos, vuelven a buscar basura y no se comportan como lobos. Los perros no son una especie de lobo con una capa de perro, sino que ya es una especie diferente. Por ejemplo, si los dejan solos, no hay humanos, los perros machos no participan en la crianza de los cachorros, a diferencia de los lobos, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con ambiente natural. El ambiente natural de un perro es antropocéntrico, es decir, con humanos. Y los humanos, aunque tengamos nuestro ambiente modificado, este es nuestro ambiente natural. No, sí, a eso me refiero. La otra pregunta es sonreír con sentido común, evidentemente. Y entonces no es hacerlo de manera invasiva o así. Al perro tal vez de la familia, y sobre todo es en esta cosa de generarles como
la idea de una mayor empatía hacia los otros y de encontrar más estos puntos en contacto de los perros. Hay mucha gente que tiene perros y tal vez tiene amigos que creen que están locos y así como es que mi perro sí me entiende o es que mi perro sabe cuando estoy triste, y es posible que su perro sí sepa cuando está triste. En este respecto también tiendo a ocupar palabras como tristeza, cosas que podrían decir que un animal no siente, o felicidad o cosas así, y la idea es que de las anécdotas de las personas salen ideas para experimentos. No significa que la anécdota de la persona sea cierta o la haya interpretado de una manera científica, cierta en ese sentido científico, pero entonces desde ahí puede ser una hipótesis y decir, bueno, si sentirán tal o no cosa. Por ejemplo, una cosa que ahorita está en duda es si los perros realmente pueden expresar arrepentimiento. Entonces la gente dice, él sabe lo que hizo, él sabe que hizo tal cosa, y según un experimento parece que más bien nosotros somos los que creemos que lo está expresando, y entonces había perros culpables y perros inocentes y no los podíamos discriminar. Entonces posiblemente no, pero de estas anécdotas, de los videos chistosos de internet, salen hipótesis para nuevas investigaciones. Entonces es muy interesante porque hay un montón de potenciales hipótesis a probar. Por ejemplo, no sé si vieron hace tiempo que había un perro que era ¿cómo reaccionan los perros a los trucos de magia? Y que se asustaban y así. Y entonces eso te da la hipótesis de los perros entienden entonces leyes físicas, como que las cosas tienen que caer. Ajá, entonces está muy interesante porque de videos graciosos o de anécdotas pueden surgir nuevas ideas. Y la segunda tenía que ver con no saludar mucho. Los perros, te comentaste que los perros se estresan cuando... Claro, pero esos eran perros no normales porque eran perros que ya viven en un laboratorio. Entonces, eso lo expliqué, esa idea era en relación a los perros no están bien si están en un laboratorio en jaulas. Era en ese sentido. Entonces, esos perros en especial sí se midieron sus niveles de cortisol cuando alguien entraba, porque tal cual tenían como un déficit en la interacción con humanos. Pero mis perros muchas veces me ignoran porque estoy ahí todo el tiempo. Entonces, y estoy segura que no se estresan cuando no nos hacemos caso. ¿Qué tal, doctora? Mi pregunta es, ahorita que has estado dando conferencias y has andado recorriendo por todos lados, ¿ha habido gente que te ha cuestionado los resultados? Esto pensando en que incluso hablando de emociones o de estudio de emociones por resonancia magnética en humanos ha sido hasta cuestionado, ¿no? Porque no puedes controlar todos estos estímulos. Entonces no sé si te ha sucedido de que te han cuestionado. Es que nosotros lo que hacemos es una perspectiva tal cual psicológica, por eso el proyecto es descripción de los correlatos cerebrales cuando observan tales imágenes. Entonces estamos describiendo lo que pasa cuando veían, tenemos controlados tales cosas, y en realidad así con humanos tampoco hay controversia porque dices, esto es lo que está pasando en el cerebro, no hay manera que lo manipules, y nada más tienes que tener mucho cuidado de controlar todas tus variables lo mejor posible, pero por ejemplo no puedes decir que cuando veían caras felices estaban pensando en caras felices, cuando ellos han conocido otras caras felices o algo así. De hecho, eso es, por ejemplo, una de las cosas a discutir, de cómo los perros pueden discriminar caras felices. ¿Es por su experiencia o no es por o así nacen? Entonces se podría probar con cachorros si tienes esa hipótesis. La idea es, describimos, controlando lo mejor posible los factores, decimos que no controlamos, y a partir de ahí, si hay nuevas preguntas, se pueden hacer nuevos experimentos para contestar preguntas específicas. También algo que muchas veces se puede malinterpretar es que nosotros lo hacemos desde una perspectiva totalmente psicológica, para entender más la mente de los perros, y no desde la perspectiva para veterinaria, o no les damos justo pautas para decir ahora hagan tal o cual cosa, porque necesita experimentos diferentes para tener esas conclusiones. Yo acá. Algún día te voy a ver. Ya te. Hola. Primero hago un pequeño paréntesis. Soy amante de la raza de los Pitbull y ojalá me gustaría que hubiera un estudio similar sobre esa raza para quitar muchas ideas que se han venido a pesar de mucho tiempo. En primera, quisiera saber si hay algún estudio sobre, conforme usted lo hizo, su proyecto, todo su estudio sobre el efecto visual, si hay algún parámetro en la forma auditiva. Y la otra, si hay algún estudio, o no sé, esto ya sería como
una idea, casi se puede decir como un reto hacia usted, que se hiciera un estudio sobre los nuevos perros que se llaman perros los híbridos, ya que sabemos que su cerebro ya no está dividido, o más dicho, no está conforme en un solo, se puede decir, especie, sino ya es de dos, tanto del primitivo como usted dijo y como el doméstico. Sería muy interesante de que se hiciera un estudio, o no sé si lo haya, sobre el cambio, cómo lo tomarían ellos. Bueno, de la primera sí, el laboratorio húngaro, que está liderado por el doctor Miklosi, y el primer autor se apellida Andix, así sin H. Entonces acaba de sacar incluso un ensayo con estímulos auditivos, y lo que están interesados es en ver el procesamiento del lenguaje. Entonces sí hay, del año pasado está uno y del 2014 es el anterior. Y es muy famoso, entonces fácilmente encuentras ese. El segundo, no hay estudios de este tipo, porque también este tipo de estudios solo lo estamos haciendo ahorita en 3 laboratorios en el mundo. Los estadounidenses, los húngaros y nosotros. Pero podría ser interesante empezar incluso desde las diferencias conductuales para fundamentar o no, si encontramos diferencias a nivel cerebral que hay, y justo nosotros estamos muy sesgados porque necesitamos entrenarlos para que se queden quietos, pero muchos otros estudios ocupan perros mestizos, de raza, desconocidos, casi de no sé dónde está, pero está aquí, no sé de dónde viene, pero está aquí, porque justo la idea es poder extrapolar lo más posible de los resultados. Entonces no hay específicamente que yo sepa en ese, pero sí muchos con perros mestizos, y muchas de las habilidades más básicas, como esta interacción con humanos, lo manifiestan todos. ¿Alguien más? Bueno, aquí mi pregunta va referente lo que estoy entendiendo es que tus perros ya están condicionados a un comportamiento para el experimento, para realizar el experimento. Y se esperan ciertos resultados porque el perro en sí, está condicionado. Pero ¿por qué no hacer el experimento con, por ejemplo, perros de trabajo? Yo manejo perros de guardia, perros de rastreo, o perros, por ejemplo, con traumas psicológicos de agresión, problemas de nerviosismo. ¿Por qué no trabajar para el estudio de este tipo de perros y darles, pues no sé, una mejor atención? Te acabo de encontrar. Pero bueno, entonces, la idea de aquí es que no consideramos que sea un condicionamiento, porque en el condicionamiento das una señal y esperas una respuesta, es más bien un entrenamiento. Y entonces esto no debería de afectar, porque el entrenamiento es quédate quieto, y está en todas las fases del experimento. Entonces se está quedando igual de quieto y está haciendo el mismo proceso cuando le mostramos caras, cuando no le estamos mostrando algo y cuando le mostramos objetos. Y la idea es que sí tenemos que entrenarlos, porque se tienen que quedar muy quietos, a pesar de que el resonador es ruidoso. Si alguna vez ustedes han entrado en un resonador, no está tan divertido. Entonces hace ruido, te dice no te muevas, y eso sí tenemos que enseñárselos. Entonces creo que un perro como el que mencionas, de guardia y protección, sería mucho más rápido el entrenamiento, pero sí creo que tendría que pasar por alguno, al menos para que se familiarice con el ambiente y no se sienta como tal cual fuera de lugar. Entonces creo que es inevitable tener que tener una etapa de entrenamiento. No estoy segura que es, porque justo como hace ruido, entonces es algo que los perros, no, aquí no parece seguro, y entonces tienes que enseñarles que es seguro, que no les va a pasar algo y que se tienen que quedar quietos mirando al frente. Entonces ese es un problema que tenemos en general en todo experimento, que primero tienen que pasar por ese entrenamiento. No todos los perros podrían hacerlo, y por eso no podemos extrapolar nuestros resultados a cualquier tipo de perro. Por ejemplo, perros muy nerviosos. Por ahí. ¿Qué hay una? Hola. ¿Y la vaca? Bueno, doctora Laura, antes que nada, pues muchas felicidades. El trabajo está hermoso. Se ve bastante dedicación, y pues se está resolviendo bastantes cosas que pues ya incluso podríamos haber visto, pero no medido de manera científica. Entonces, pues, justo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y ya sé que muchas veces, pues ya sé, yo tengo un perro. Yo sé. Sí, por anécdotas no pararíamos, ¿verdad? Lo que quiero pedirle de favor es si nos puede proporcionar su mail.
Es LAU de Laura, BERI @hotmail.com, y también en Facebook Laura B. Cuaya, que es más fácil. Y está el mismo simbolito de perros, entonces. Ok, muchas gracias. Sí. Aquí. Bueno, acá y allá. Sí, aquí. Ajá. Tengo una pregunta al respecto del control de los experimentos. ¿De alguna forma las emociones que le mostraban a los perros han controlado si eran genuinas o fingidas? Todas son fingidas, por así llamarlo, pero están estandarizadas. Entonces, justo es difícil poder controlar la emoción de una cara y ver que la persona realmente sí la esté expresando de manera que nosotros la entendamos. Entonces, todas las emociones son de una base de datos que ya está estandarizada. Entonces, las personas lo reconocen, se fue estandarizada por personas y tienen niveles similares de luz, de tamaño, etcétera, y así es como las seleccionamos. De una base de datos es la respuesta corta. Hola, doctora. Felicidades y qué paciencia. Bueno, mi pregunta es, precisamente cuando los estás entrenando a quedarse quietos, ellos están viendo tu cara. No estás metiendo ruido ¿por qué? Porque tú les haces cara de felicidad cuando aciertan a quedarse quietos. Entonces, ese aprendizaje que llevaron en el entrenamiento no es parte de los resultados que estás viendo. Es poco probable porque supongo que es posible que hiciera un cambio. Ahora los perros ya son mejores y detectando tal vez incluso la sonrisa fingida de sí, qué bien que te moviste, o algo así, o que sí, 10 segundos, estoy impresionada. Supongamos, pero ese perro ya cambió así. Entonces, ese perro completo, cuando le ponemos nuestras imágenes, es el mismo perro mientras ve imágenes de felicidad, de tristeza, de enojo. Entonces, por eso, en el experimento, cuando ya tomamos las imágenes cerebrales, no se dio un efecto, porque siempre es lo mismo. Siempre, si hubo un efecto, ya cambió el perro, y el perro es el mismo. Tal vez pudiera ser que fuera mejor detectando una emoción u otra, pero sería equiparable para todas las condiciones. Ok. Bueno, más o menos yo sí sigo pensando que de alguna manera está metiendo ruido lo que ve, aprende cuando está siendo entrenado para la posterior evaluación. Pero la idea es que los perros ya saben, desde antes que yo los conozca, porque son adultos, interpretar esas emociones. Entonces ellos ya saben, puede que se hagan más buenos, es cierto, pero una vez que cambia, ya cambiaron, y de ahí en adelante todas las evaluaciones las hacemos en el mismo, bajo las mismas condiciones, por así llamarlo. Por ejemplo, podría decir, no afecta que la luz esté prendida, apagada está apagada cuando hacemos el experimento, pero está apagada para todos. Siempre, aunque le presentes caras felices, enojadas, siempre está apagada. Entonces, por eso consideramos que esa variable ya estaría controlada. Y en este caso del entrenamiento, seguiría estando igual, y por eso esa variable también se consideraría que está controlada en ese sentido. O sea, no se descarta que haya un cambio, pero ese cambio es para todas las condiciones. Ok, gracias. Hola, Laura. Hola. Me llamo René. La verdad, muchas felicidades. Me gustó pues el que te aventaras siendo psicóloga a hacer algo con animales. En México apoyo el comentario que dieron por allá. Es muy cerrado los ambientes entre si eres biólogo o si eres veterinario o si eres psicólogo. Creo que ahorita, bueno, vienen épocas en las que empieza a haber un poco más de apertura hacia esos temas y a empezar pues a mezclar las profesiones, ¿no? Solo dos comentarios. Uno, creo que estás un poco limitándote al escoger o al decir que estos perros pueden mantenerse más quietos que otros, porque te podría yo demostrar que hasta una rata lo puede hacer. Es simplemente el cómo se les enseña. Y me llamó la atención ahorita en una de las preguntas que respondiste, que dijiste que una cosa es condicionamiento y otra cosa es entrenamiento. Me gustaría saber bien para ti qué es el entrenamiento. Bueno, primero de los perros sí, es una... Igual intentamos tener el mayor número de variables controladas, entonces por eso por ahora solamente tenemos perros de razas. Porque justo como es un proyecto de doctorado, por cierto, les voy a romper el corazón, todavía no soy doctora.
Desde el inicio les dije que era mi proyecto de doctorado, hasta que luego no digan que les mentí. Pero justo como es un proyecto de doctorado y en general como es algo científico, tienes que intentar mantener la mayor cantidad de variables controladas. Tenemos solo 8 perros. Entonces con 8 perros, si tuviéramos también el efecto de... Son muy diferentes entre ellos, tendríamos otra variable más, que sería un problema a la hora de publicar y de interpretar nuestros resultados. No sabríamos bien a qué se refieren, o si un perro es muy diferente es por su raza o no raza, o por su experiencia, etcétera. Por eso intentamos mantenerlo controlado. Y por eso menciono que los resultados no estamos seguros y no decimos que se puedan extrapolar a todos los perros del mundo. Entonces, es una limitante, lo mencionamos, y con esa reserva se deben interpretar los resultados. Las ratas sería difícil que se quedaran quietas, incluso los monos. Otra trampa, los perros aprenden todo esto en aproximadamente 3 meses, que los veo una vez por semana. Porque en general los perros están muy comunicados con los humanos, y entonces es así como, dime qué quieres. Cuando empieza a ser un perro, siéntate, el perro empieza a hacer cosas, así como de, pero ¿qué quieres? E intentan hacer esta cosa comunicativa. Y otras especies, como los primates no humanos o las ratas, no tienen esta comunicación con los humanos. Entonces, sí hay veces que se ha intentado, y lo más fácil siempre es ponerles anestesia, por eso. En general los perros y los perros de trabajo tienen más esta. No significa que un perro que tengas en casa no se pueda, pero en promedio, en general, los perros de trabajo suelen ser más fáciles de entrenar, así como un promedio, lo cual no quita las individualidades y los perros de trabajo que pueden no aprender. Siempre hay hacia los dos lados. Y había una cosa más. En un condicionamiento, en el sentido de Pavlov, das una señal y esa señal está emparejada a un estímulo incondicionado, le llamas. Entonces es lo típico de la campana. Suena la campana y te dan, hueles carne deliciosa y salivas. No te lo enseñaron, así que está bien salivar si hueles algo delicioso. Después lo pareas poniendo un sonido en el ejemplo clásico de la campana. Cuando lo pareas suficientes veces, simplemente sonar la campana hace que tengas la respuesta incondicionada. Entonces ese es el condicionamiento clásico. En el condicionamiento operante, tú tienes que dar una respuesta para que una contingencia se dé en el ambiente. Entonces es el típico ejemplo de ratas que presionan una palanca y sale un reforzador. Es un condicionamiento típico, muy muy fácil, y en este caso lo que hacemos es solamente enseñarles una conducta. No es natural que se queden quietos y tampoco les pedimos una respuesta, más bien les pedimos que se queden quietos y no necesariamente le estás dando el premio al momento. Es que lo que tú estás haciendo ahí, existe un antecedente que es no sé cómo le llamen a la madera que estás tú. Una base cualquiera. A la base, ese es tu antecedente para el comportamiento que estás solicitando, que es que se queden quietos. Y el que se queden quietos viene la recompensa que tú misma dijiste, que es el hacerles fiestas. Ese es un condicionamiento operante. Sí, podría ser en ese sentido, así como lo ves, sí, totalmente, porque le pides la respuesta, sí podría ser, que se quedaran quietos, pero en realidad luego es algo que ya no necesitas darles premios, por ejemplo, para que se mantenga. Un condicionamiento, si no estás dando el reforzador en este caso. Cualquier condicionamiento operante, tú eliminas, si tú no quieres dar el refuerzo, ya sea un alimento o algo, se dice feidearlo, tú lo feideas, o sea, no hay necesidad de podérselo dar ya que los animales lo aprenden. Pero lo que tú estás haciendo ahí es nada más como para hacer la aclaración. Entrenamiento incluye el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, porque muchas veces están al mismo tiempo. Hacemos muchas cosas, fíjate. Entonces, en ese sentido, algo que podemos hacer es, también hacemos una parte de modelamiento de la conducta. Entonces lo que hacemos es que poco a poco vas haciendo la conducta, 5 segundos haces fiesta, esperas 5 minutos para hacer otra fiesta. O sea, vas haciendo poco a poco la conducta hasta que llegas al resultado. También está ese proceso. Hay otro proceso que para algunos perros funciona, no para todos, que es aprendizaje social. Entonces le llaman modelo de rival. Lo que hacen es, tienes al perro que ya sabe estar en el resonador, lo metes y ahí está el otro perro, el que va a aprender, está su cuidador y está el experimentador. El perro que ya sabe estar dentro del resonador entra y cuando sale todos le hacen una fiesta, incluyendo el cuidador del perro que está aprendiendo, y todos ignoran al otro perro. Entonces eso le rompe el corazón al perro y entonces se fija qué es lo que tiene que hacer para generar ese premio, por así decirlo.
Entonces, esa también es otra manera en la que los perros aprenden esta cosa de estar dentro del resonador. A lo que me refiero es que no lo hacemos tan simple como solo un condicionamiento o solo un modelamiento o solo social. Vamos mezclando varias cosas para lograr la conducta final. Y creo que al final es un poco lo que comentaba acá. Ya está con ese aprendizaje y ya con ese aprendizaje mostramos nuestras condiciones. No descarto que en algunos haya sido un condicionamiento al inicio o mucho, pero va variando dependiendo de cada uno de los perros, nos tenemos que adaptar. Como dato curioso, esto que les decía del modelo rival, es lo típico de, mira, ese niño sí se queda quieto, y todos quieren ese niño. Entonces es lo mismo que les haces al perro, y así aprende más rápido. Y eso ya tiene otra componente social y no solamente lo típico de condicionamiento. Vamos a hacer una última pregunta, después la abordan. Laura, ¿puedes repetir tu correo electrónico, que no todos lo apuntaron? Creo que no sé si Facebook, entonces bueno, sí. Laura v.cuaya, aquí están diciendo que los rechazaste en Facebook. Te rechacé en Facebook. No, sí, todavía no te acepto, es que es muy diferente. Laura C. Cuaya. C. Cuaya, Laura B. V.cuaya. Y la última pregunta. La última pregunta. Bueno, antes que nada, doctora, muchísimas gracias, aunque no es doctora, ya para mí lo es. Porque yo no encontraba la manera científica de poder también, yo hago consulta de comportamiento, de poder explicar por qué decirle a la gente, yo respeto mucho el trabajo de todos muchísimo, pero yo caí en una situación que para mí las famosas señales de calma son señales de auxilio de los perros. Yo cuando cambié ese sistema a decirle a los dueños, lo primero que tienes que hacer es dejar que tu perro te brinque, te chupe, te lama, haga todo lo que sea y después hacemos todo lo demás, y hoy ahorita con esto se está demostrando, ¿no? Porque el nuevo medio ambiente del perro así lo exige. Y si el perro no desfoga eso, más bien yo creo que esas señales de nosotros, no te acerques, no te levantes, no hagas eso, entra el perro en más ansiedad y es cuando lo descarga en problemas de conducta más fuerte. Entonces digo, ya me queda ahora sí con esto muchísimo más claro y científicamente explicado, ¿no? Inclusive las estructuras que están ahí activándose con eso, pues nos lo está dando, ¿no? Entonces, definitivamente la cara, todo eso, y cuando nos dicen no lo veas, volteate, velo serio, pues para el perro es un golpe tremendo a nivel emocional, ¿no? Y el agradecerte eso primeramente, doctora. Y el segundo es, los que nos dedicamos a esto de entrenar perros y todo eso, digo, los border, ver si el Google observaron alguna diferencia entre los golden y los border. Porque digo, los que entrenamos estos sabemos que los borders y todo el perro nada más te volteas y te busca la cara, inclusive te rompen los ejercicios para buscarte la cara y ¿qué más? Y el golden es más pasivo, el golden lo puedes inclusive dejar y inclusive voltea la vista, está papaleoteando y sabe que estás ahí. Entonces, si hubo alguna diferencia que ustedes hayan observado, sin que se haya medido, entre golden y border. Sí, justo como tenemos una muestra muy, muy pequeña, no podemos hacer ese tipo de mediciones que sean con la estadística apropiada. Y en este caso, como cosa graciosa, el labrador fue el que aprendió más rápido porque solo le importaba la comida. Entonces, méteme a donde sea, tú dámelo, y a veces, como los borders son muy intensos, es como más difícil de, a ver, cálmate un ratito. Pero son adorables porque ya tengo dos. Y justo esto me da pauta para decirles algo que yo no investigo directamente, pero es un consenso entre todas las personas que investigan perros, es que todo este aspecto de la dominancia y domina el perro y trátalo para que quede claro quién manda aquí, no es algo aceptado. Entonces, cuando piensen en los perros, es muy importante saber esto, y cuando piensen en los perros, piensen más bien en un ser social, en un ser que si no quieres que haga algo, comunícaselo. No tienes que aventarlo y así, pero ¿por qué no puedo pasar antes o algo así? Y la manera más fácil de entenderlos es como le explicarías a un niño de 2 años más o menos, cómo hacer las cosas. Entonces, con tu lenguaje corporal, con tu manera y con cariño, porque al final lo que queremos construir con nuestro perro es una relación de cariño. También para los que hacen, o cuando quieras enseñar algo a tu perro o algo así, por ejemplo, también hay otros artículos que intentan ayudar en cómo podemos mejorar el entrenamiento, y algo que encontraron es que los perros
como que mejora su aprendizaje, que después del entrenamiento juegues con ellos o les des un paseo o algo así. Midieron, bajaron las hormonas del estrés y creen que esa diferencia fisiológica es la que permite que se aprenda mejor. Pero esa es la idea de tengan una buena relación con su perro y trátenlo como otro ser social. Y ahora sí, creo que ya todo. Un gran aplauso, por favor.